Saludos y bienvenidos. Es 2 de noviembre. Hoy todos pendientes de la reunión urgente previa a la del G20 de mañana en Cannes entre el primer ministro griego, Yorgos Papandreou, Sarkozy y Angela Merkel. El líder del país heleno se llevará un buen tirón de orejas de los dos líderes europeos después del órdago a Bruselas. Papandreou decidió ayer, para sorpresa de la Unión Europea y de su propio gobierno, preguntar al pueblo por las nuevas exigencias al país para evitar la quiebra de Grecia. Sarkozy ya ha dicho que preguntar al pueblo siempre es legítimo, pero que la decisión no es la acertada. La reacción de las bolsas de toda Europa no se hizo esperar. La de Madrid registró ayer la sexta mayor caída del año, de un 4,19%. El resto de parqués europeos cerraron la jornada con descensos de entre el 4 y el 5%. El país más castigado fue Italia. Su prima de riesgo alcanzó los 450 puntos básicos y la bolsa cayó casi un 7%. Los mercados temen que este sea el siguiente socio de la eurozona en no poder pagar sus deudas. En nuestra comunidad hoy comienza la tramitación parlamentaria de los presupuestos para el año que viene. Cuentas que, según el presidente de los populares andaluz, están confeccionados para el mes y medio de campaña electoral. Javier Arenas asegura que quien gane las elecciones autonómicas de marzo tendrá que redactar unas cuentas nuevas y que, si es él, derogará el proyecto y aprobará otro en mayo. Mientras tanto, su grupo parlamentario tiene decidido presentar una enmienda a la totalidad en el debate de la Cámara Autónoma con una propuesta alternativa. Descontrol del gasto corriente, reducción de las inversiones, máximo endeudamiento y más impuestos. Y me diréis, ¿y por qué hacen estos presupuestos así? Porque están pensando solo en que tenemos elecciones autonómicas en marzo. Son presupuestos falsos. Es más, y esto figurará en las hemerotecas, gane quien gane las elecciones autonómicas, en mayo tendrá que haber unos nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía. Porque estos son rigurosamente falsos y están hechos para mes y medio, 2 meses, 3 meses de campaña electoral. Todo esto a continuación. Primero vamos a conocer qué noticias deportivas vamos a tener con Hugo Vaca. Buenas tardes, Natalia. Muchísimas noticias deportivas, sobre todo porque también entramos en esta semana Champions, que se le llama, y en este caso buenísimos resultados de los equipos españoles. Por un lado, el Valencia Club de Fútbol conseguía ayer una importante victoria ante el Bayer Leverkusen, una victoria que se fragó después de ese gol que marcaba Soldado, y Emery lo reconocía en rueda de prensa. Y el Fútbol Club Barcelona sigue batiendo récord. Es insaciable el equipo de Pep Guardiola. Ayer conseguía su partido 200 el entrenador blaugrana, y Messi marcaba hasta el gol 202, otro récord. En este caso, Víctor Valdés también desbanca al padre de Pepe Reina, a Miguel Reina, en ese récord histórico con la portería imbatida. El Real Madrid juega esta noche, lo hace fuera de casa frente a una bestia negra que tenía, el Olympique de Lyon. En este caso, la bestia negra ya no es tanto después de haberle ganado los 2 últimos partidos. Para este partido no serán de la partida Arbeloa y el brasileño Kaká, que no participaron en el último entrenamiento, lo mismo que Marcelo, que tiene una elongación en el muslo de su pierna. Y en el Unicaja Baloncesto, en este caso, Joe Friedland, el jugador del Unicaja Málaga, ha sido el mejor jugador considerado en la Liga Endesa. Una brillante actuación individual que ha ayudado a su equipo, el Unicaja, a terminar el mes del grupo de cabeza con un 4-1 del balance general. Y ahí vamos a ampliar nuestra noticia una vez que ya pasemos a nuestro tiempo de deporte. Muy bien, Hugo, pues luego conocemos esa ampliación. Ahora vamos a conocer otras noticias del día en titulares. Quedan 2 días para que comience la campaña electoral y los principales candidatos siguen presentando propuestas y negociando los últimos detalles del cara a cara del lunes. Santiago y Rosa del Valle podrían ser absueltos del asesinato de la pequeña onubense Mariluz Cortés. El Tribunal Supremo, tras el recurso presentado por los abogados defensores, revisará hoy sus penas. 10 años después de su paso por Operación Triunfo, David Bisbal celebra su aniversario por todo lo alto con un concierto en el Teatro Real de Madrid. El cantante ve cumplido otro de sus sueños.
La decisión de Yorgos Papandreou de consultar al pueblo griego sobre el nuevo rescate al país heleno ha generado otro escenario más de tensión. Tensión en lo político y en lo económico. Si esta madrugada el primer ministro griego se reunía con su equipo de gobierno para obtener su respaldo, hoy serán Merkel y Sarkozy los que se vean las caras con Papandreou. No será para obtener su beneplácito, sino para todo lo contrario. El referéndum ha sentado como un jarro de agua fría y pone en jaque los planes de Bruselas para salvar al euro. Papandreou asegura que la Unión Europea estaba al tanto de sus planes. La convocatoria de un referéndum en Grecia sobre el plan de rescate aprobado por la eurozona el pasado jueves ha encendido las alarmas en la Unión Europea. El presidente francés Nicolas Sarkozy y la canciller alemana Angela Merkel han mantenido hoy una conversación telefónica para analizar la sorprendente decisión del primer ministro griego Yorgos Papandreou. Ambos mandatarios han asegurado que la aplicación del acuerdo alcanzado en la última cumbre de la eurozona es más necesaria que nunca. Han expresado su deseo de que se establezca lo antes posible una hoja de ruta para garantizar la aplicación de este pacto que, en su opinión, permitirá a Grecia recobrar un crecimiento sostenible. El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, no descarta incluso que un rechazo en el referéndum griego pueda provocar la quiebra del país heleno. Por su parte, los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea han afirmado que el nuevo rescate a Grecia es la mejor solución para el país y han instado a Atenas a cumplir sus compromisos con la eurozona y con la comunidad internacional. Mañana por la tarde, Nicolas Sarkozy y Angela Merkel mantendrán reuniones con las instituciones europeas, con el Fondo Monetario Internacional y con las autoridades griegas. Será en la localidad francesa de Cannes, donde el jueves y el viernes se celebrará la cumbre del G20. La posible convocatoria de un referéndum que eche por tierra el segundo rescate de Grecia provocó ayer un auténtico terremoto en las bolsas de toda Europa. Los principales parques, una hora después del inicio de la sesión, sufrieron descensos que oscilaron entre el 4 y el 5%. El madrileño cerró la sesión con una caída del 4,19% y la prima de riesgo se acerca ya a los 400 puntos básicos. El anuncio del referéndum en Grecia sobre el plan de rescate ha sido muy mal recibido en las bolsas europeas, que han comenzado la sesión de hoy con descensos generalizados de entre el 3 y el 4%. En España, el IBEX 35 perdía a primera hora el 3,18%, una caída superada por Frankfurt con el 3,87%, por Milán con el 3,83% y por París con el 3,53%. En todos los casos lastrados por las caídas de los bancos. También se ensanchaban las primas de riesgo o sobrecoste que los inversores exigen por la compra de deuda nacional frente a la alemana, considerada más segura. Así, la de España alcanzaba un máximo de 376 puntos básicos, más de 25 por encima del cierre de la víspera, en tanto que la de Grecia subía hasta 2.176 y la de Portugal superaba los 1.000. Por lo que respecta al riesgo país de Italia, aumentaba a esta hora hasta 438 puntos básicos, con el rendimiento del bono italiano a 10 años por encima del 6,2%, su tasa más alta de los últimos 12 meses. Y ya en nuestro país, a menos de 2 días para que comience de forma oficial la campaña electoral, el Partido Popular ha hecho público su programa electoral. Ha sido colgado en Internet en las páginas web pp.es y rajoy.es, un programa que consta de 400 propuestas divididas en 4 bloques y con el objetivo principal de crear empleo. Si gana las elecciones, el PP ha anunciado que creará un fondo de capitalización individual para cada trabajador que incluya la cobertura frente al desempleo y favorezca la movilidad. El programa electoral completo del Partido Popular puede consultarse ya en su página web pp.es y en la de su líder rajoy.es. Son un total de 214 páginas con algo más de 400 medidas aprobadas el lunes en Santiago de Compostela por el Comité Ejecutivo Nacional. Un centenar de las consideradas más importantes ya habían sido adelantadas por el partido este fin de semana. Al acceder a la página, los internautas pueden optar por entrar en el programa completo desde un banner inicial bajo el título Nuestro programa, lo que España necesita. Y tras hacerse públicos los planes de futuro del PP, el candidato socialista a llegar a la Moncloa los criticaba, afirmando que es claramente un programa de derechas. Alfredo Pérez Rubalcaba ha comparado el programa claro y concreto con el que su partido concurrirá a las elecciones generales con el oscuro que, a su juicio, ha aprobado el Partido Popular. Rubalcaba, que ha situado el programa del PP en la ambigüedad calculada y ha acusado al candidato popular de no querer comprometerse con ninguna medida.
De ambigüedad calculada. Así ha tildado el candidato socialista a la presidencia del Gobierno el programa electoral con el que el Partido Popular concurre a las próximas elecciones y que ha hecho público hoy a través de su página web. Para Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder de los populares no habla con claridad en sus propuestas sobre lo que va a hacer. Y no lo hace porque es la presidenta de la Comunidad de Madrid la que lo cuenta con sus políticas. Rajoy calla y Esperanza otorga, ha sentenciado Rubalcaba. Y cuando uno ve el presupuesto, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pues la ecuación sí cuadra. Rajoy rebaja los impuestos de la renta del capital, recauda menos en el Estado y Esperanza recorta más la sanidad y la educación. Entonces la ecuación cuadra. Y se llama política de derechas, no es nada que no sepamos. En un acto celebrado en el madrileño distrito de la Arganzuela para dar a conocer la candidatura que los socialistas presentan en Madrid y que el propio Pérez Rubalcaba encabeza, el aspirante socialista a la Moncloa ha asegurado que se ha producido una recaída de la crisis económica, con el consiguiente crecimiento del desempleo. Por eso ha instado a revisar las políticas económicas. Que no podemos hacer solo políticas de ajuste, que tenemos que hacer políticas de inversión para crear empleo y hacerlo desde el sector público y en el marco de la Unión Europea. Preguntado por la intención de Grecia de supeditar a un referéndum la aplicación del rescate aprobado por la eurozona, Rubalcaba ha dicho que es una mala decisión, porque pospone la solución a la estabilidad financiera que necesita Europa. Y ya en nuestra comunidad, el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha afirmado que los presupuestos para 2012 elaborados por la Junta de Andalucía están hechos para mes y medio de campaña electoral. También ha anunciado que su formación presentará en el Parlamento una enmienda a la totalidad. Arenas ha asegurado que se trata de unos presupuestos falsos pensados para las elecciones y que, por lo tanto, gane quien gane, en mayo tendrá que haber nuevos presupuestos. Ha afirmado que estas cuentas tienen los días contados porque traen más crisis y más paro, ya que incluyen un incremento del gasto corriente, un endeudamiento máximo, una reducción de la inversión y un aumento de los impuestos. Para el Popular se pone en riesgo el empleo y el estado del bienestar porque suponen un gran monumento a la opacidad y al descontrol del gasto corriente. También ha destacado que se trata de los primeros presupuestos en los que no hay una estimación de creación de empleo. Descontrol del gasto corriente, reducción de las inversiones, máximo endeudamiento y más impuestos. Y me diréis, ¿y por qué hacen estos presupuestos así? Porque están pensando solo en que tenemos elecciones autonómicas en marzo. Son presupuestos falsos. Es más, y esto figurará en las hemerotecas, gane quien gane las elecciones autonómicas, en mayo tendrá que haber unos nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía. Porque estos son rigurosamente falsos y están hechos para mes y medio, 2 meses, 3 meses de campaña electoral. Día después de la festividad de Todos los Santos y día para hacer números. Las ventas en estas fechas suponen el 20% del total de todo el año. Es el agosto particular de los floristeros, pero estos días los comerciantes andaluces no han vendido tantos ramos como el año pasado. Los floristeros de la región calculan que las compras han descendido cerca de un 10%. Desde la Federación Andaluza de Floristas y Plantas valoran de aceptables y mejor de lo que esperaban las ventas de estos días. Confiesan que les ha costado arrancar y que la compra de flores ha sido más escalonada que la de otros años. Las flores más demandadas han vuelto a ser las rosas, los lirium, las margaritas y también los crisantemos, aunque este último ha dejado de ser el número 1 en ventas. Abrimos ahora la página de tribunales de la región. Tercera semana del juicio por la desaparición y asesinato de Marta del Castillo. Tras el paréntesis por la festividad del 1 de noviembre, hoy declara la jefa del grupo de menores de la Policía Nacional que dirigió los interrogatorios del asesino confeso Miguel Carcaño y de sus 3 presuntos cómplices. Uno de ellos, Samuel Benítez, aseguró la semana pasada que cambió su versión varias veces por presiones policiales. La inspectora jefe investigó también el hallazgo en marzo de 2010 de 2 coches propiedad de la familia del Cuco que habían sido abandonados en la calle y que podrían haberse utilizado en el traslado del cuerpo de Marta. Mañana jueves la Audiencia Provincial de Sevilla tomará declaración a Rocío, la menor de Camas, que mantuvo una relación sentimental con el autor confeso del crimen. Esta joven también ha dado diferentes versiones de lo que sabía sobre el crimen de Marta y, según su abogado, en el juicio tiene intención de contar la verdad.
Hoy también arranca el juicio al menor acusado de matar a la niña malagueña María Esther Jiménez el pasado mes de enero en Arriate. Han pasado 9 meses y medio desde que el cadáver de la pequeña de 13 años fue encontrado por la Guardia Civil en una caseta de una piscina abandonada a las afueras del pueblo. A pocos metros del cuerpo, los agentes encontraron una piedra de gran tamaño con restos de sangre de la menor y de su presunto asesino. Rubén será juzgado por el asesinato de la niña y se enfrenta a la petición de pena más dura que contempla la legislación de menores. Tanto el fiscal como la acusación particular piden para él 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. Por su parte, la defensa del menor solicitará la absolución y ha citado unos 30 testigos para tratar de probar que la caseta abandonada era frecuentada por muchos jóvenes. El Supremo revisará hoy la condena de los del Valle por el asesinato de la pequeña onubense Mariluz Cortés. Los magistrados del Alto Tribunal estudiarán a puerta cerrada los recursos presentados por los 2 acusados contra la sentencia dictada por la Audiencia de Huelva. Santiago del Valle fue condenado a 22 años de prisión y su hermana Rosa a 9. Los letrados de ambos acusados presentaron en mayo un recurso de casación ante el Supremo por haberse producido un quebrantamiento de forma y, según ellos, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Según los abogados, el tribunal tendría que haber concedido la práctica de una prueba que denegó, en concreto la del agente de policía local que tomó declaración al taxista que dijo haber visto a los hermanos del Valle con un carrito de la compra el día que el cuerpo de la pequeña fue arrojado al mar. 3 o 4 meses. Desde ayer los médicos solo pueden recetar el principio activo de los medicamentos. Los farmacéuticos, por su parte, tendrán la obligación de entregar a los pacientes el que sea más barato. Ya no podrán recetarnos aspirina, sino ácido acetil salicílico. Se calcula que esta medida conseguirá ahorrar 2.400 millones de euros al año. Los médicos prescribirán a partir de hoy la medicación a sus pacientes por principio activo y los farmacéuticos tendrán la obligación de entregar a los pacientes el que sea más barato. Por poner algunos ejemplos, los doctores recetarán ácido acetil salicílico en lugar de aspirina, paracetamol en lugar de gelocatil o diazepam en lugar de Valium. Se pretende así ahorrar unos 2.000 millones de euros anuales sin dañar la calidad de la prestación. Los boticarios dispensarán un medicamento de los que estén a menor precio dentro de los que contengan la misma molécula, la misma dosificación y la misma vía de administración. No obstante, el facultativo podrá prescribir al paciente el que considere más apropiado siempre que exista una necesidad terapéutica justificada, algo que hará constar en las recetas oficiales avalándolo con su firma. Con ese ahorro, todas las comunidades autónomas, incluida la valenciana, a partir de hoy, van a tener un ahorro fundamental que tiene que ir dirigido a 2 cosas. Garantizar prestaciones, es decir, no recortar, y pagar a las farmacias y a los proveedores. Ese fue el objetivo de este decreto ley y ahora las comunidades autónomas tienen que cumplir con su parte. Los peces huyen del volcán del Hierro y el gobierno canario recomendó ayer no consumir pescado en el área afectada por la erupción en la zona de la Restinga. Aunque según los primeros análisis la presión ambiental del mar sería la causante de la muerte de los peces, recomiendan no consumir pescado capturado en esta zona hasta contar con los resultados de la investigación de sustancias contaminantes que se efectúan en ejemplares vivos. Mientras tanto, la isla sigue temblando. Esta madrugada se ha producido otro seísmo de casi 4 grados de magnitud. 12 personas han muerto, 3 de ellas motoristas, en los 12 accidentes mortales registrados en las carreteras desde que comenzó el pasado viernes a las 15 horas la operación especial por el puente de Todos los Santos, hasta las 8 de la tarde del martes. En el cómputo provisional de siniestralidad se contabilizan 12 muertes, 9 heridos graves y 7 leves. El mayor número de accidentes se produjo el sábado cuando 6 personas fallecieron, 5 resultaron heridas de gravedad y 6 heridas leves, mientras que el viernes entre las 3 y la medianoche no se contabilizó ningún accidente mortal. El retorno del puente no provocó grandes retenciones el martes por la noche, salvo en las entradas a Barcelona y en Madrid en un par de kilómetros en la A5 a la altura del término de Móstoles. Por suerte no hubo que lamentar víctimas, pero el susto sin duda fue tremendo. Un Boeing 767 de las aerolíneas polacas que procedía de Estados Unidos con 231 personas a bordo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Varsovia en la tarde de ayer debido a problemas con el tren de aterrizaje. La pericia del piloto hizo que ningún pasajero o miembro de la tripulación sufriera daños durante la toma de tierra.
Las imágenes muestran el momento del aterrizaje, que frenó poco a poco con su cuerpo sobre la pista, que había sido cubierta con espuma. Además, se puede ver cómo los pasajeros salen corriendo de la aeronave tras tomar tierra. Miembros de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta Javier Sicilia, han pedido al presidente mexicano Felipe Calderón construir un monumento en recuerdo de las víctimas de la violencia. En su discurso, el poeta ha dicho que los del gobierno no sepan cuántos muertos hay, habla muy mal de ellos. Una cruz y una vela por cada muerto. Ofrendas y distintos mensajes han llenado las escalinatas del emblemático monumento al Ángel de la Independencia de Ciudad de México. Se trata de la velada Un destello en la oscuridad, convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que lidera el poeta Javier Sicilia. Queremos hacer visible la cantidad de muertos que hay en este país debido a la fallida guerra contra el narcotráfico que está llevando a cabo Calderón. La organización atribuye al gobierno de Felipe Calderón 50.000 muertes desde diciembre de 2006 hasta la fecha. Entre ellas la del hijo de Sicilia, Juan Francisco, que fue asesinado en marzo pasado junto a otras 6 personas en el estado de Morelos. Desde ese día el escritor dejó la poesía y organizó el movimiento para propagar por todo México su mensaje de paz. Es una manera de manifestar nuestro rechazo a todo lo que está pasando en este país, a esta situación de emergencia desgarradora. Música, oraciones, palabras y ayunos se realizarán durante las 24 horas que durará este memorial, que, como dice el poeta, busca dar el grito de los muertos a través de los vivos. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. Una borrasca atlántica avanzará hoy miércoles por el oeste peninsular. Las lluvias serán más intensas en Galicia, Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía, con tormentas y vientos intensos del suroeste. Durante la tarde y la noche las lluvias alcanzarán el centro y, más debilitadas, se desplazarán hacia zonas del interior. Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados de Pontevedra y los 3 de Gerona. En Andalucía avanzarán las lluvias hasta la mitad occidental peninsular. Las lluvias más intensas afectarán a las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba durante la tarde. AEMET tiene previsto activar este miércoles la alerta amarilla por riesgo de lluvias y viento en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba. Los restos de Miguel de Cervantes, sepultados en 1616 en algún lugar del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, podrían ser encontrados en 2012. El autor de la obra cumbre de la literatura española fue enterrado en este convento en el siglo XVII, pero las posteriores reformas practicadas en la Iglesia obligaron a mover el cuerpo y su rastro se perdió. Ahora, y gracias a un georradar, los restos del escritor podrían volver a ver la luz. Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, la obra cumbre de la literatura española, reposa en algún lugar dentro del convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso de Madrid desde su fallecimiento en 1616. Han pasado 4 siglos y nadie sabe dónde se encuentran sus restos, un misterio que el historiador Fernando Prado está decidido a resolver. El plan cuenta con un grupo de historiadores y antropólogos forenses que rastreará con un georradar el subsuelo y los muros del convento para encontrar al famoso literato. El georradar básicamente es un emisor de ondas electromagnéticas que no afecta en absoluto al estrato, al subsuelo, no causa ningún tipo de daño, pero nos está transmitiendo información de subsuelo hasta una profundidad de 7 metros. El proyecto tendrá un coste de 100.000 euros y comenzará previsiblemente el próximo año. Se necesitan solo 2 meses para encontrar su cuerpo, que podría estar en cualquier lugar. Una vez desenterrado, estos expertos podrán extraer gran cantidad de información. La alimentación que tuvo en su juventud, en su crecimiento, de qué manera le afectaron las heridas que recibió en Lepanto a su desarrollo físico posterior, si tuvo algún tipo de consecuencias en su vejez debido a estas heridas. Ya queda poco para que Miguel de Cervantes sea encontrado y enterrado en algún lugar concreto donde pueda descansar en paz. De momento permanecerá dormido, escuchando solo los rezos de las monjas de clausura que guardan el convento. Vamos a conocer ahora las noticias en profundidad deportivas con Hugo Vaca.
Así es, Natalia, unas noticias que vienen de la Copa de la Champions, en este caso el Valencia Club de Fútbol, que estaba pasando en un momento bastante delicado. Unai Emery, el técnico Che, estaba, podemos decir, en boca de casi todo el mundo. La afición valencianista es muy, pero que muy exigente. En esta ocasión, ese 3-1 frente al Bayer Leverkusen le permiten respirar tranquilo, sobre todo porque recupera el olfato goleador de un jugador como Soldado, aunque pierde a una pieza básica en el esquema del equipo. Ever Banega, el jugador argentino procedente de Boca Juniors, cayó lesionado y es un duro contratiempo para el equipo valencianista. Y la mentalidad del equipo ha sido muy fuerte. Hemos encontrado el segundo gol, que ha sido el empuje que necesitábamos, pero ha pasado fases del partido que también hay que contar. O sea, tener 90 minutos en una constancia en todos los sentidos y ser capaces de dominar el partido, pues no es fácil. Contra esos equipos en Champions tampoco. Entonces, dentro de la dificultad, el equipo ha demostrado muchas cosas positivas y bueno, y quedándonos con el resultado final, pues que es la que impone, pues más, pues hemos conseguido también el golaveraje con ellos tenerlo a nuestro favor. Tenemos además un resultado en Chelsea, empate que también fortalece un poquito la idea de la dificultad del grupo, el empate del Chelsea en Genk, y eso también hace que el grupo ahora mismo se quede más abierto. Entonces, hay muchas cosas positivas. En cuanto a aspectos del juego, tenemos que saber independizarnos de cuando no está Ever Banega, porque si está lesionado no vamos a contar con él, pero hay vías para encontrar el juego con las características de los futbolistas. El año pasado estuve mucho tiempo sin él, consiguiendo también muchos puntos, y ahora, aunque lamentamos su baja porque está en un estado de forma, y un estado de forma no solamente físico sino mental extraordinario, y tenemos ahora el paso otra vez, igual que se han quedado fuera Canales, se ha quedado fuera Maduro, pues tenemos ahora mismo pues que dar el paso al frente con Tino Costa, con Dani Parejo, que son con los que confiamos, que para eso los tenemos, y con ellos seguro que el equipo también dará paso hacia adelante. Queremos ganar los dos partidos, primero contra el Genk y luego contra el Chelsea, y así estamos clasificados. Y queremos ganar el sábado al Levante, que ahora ya cerramos esto, y el sábado tenemos un partido que es otra final como el que hemos jugado hoy. Otra final, es una final cada vez que juega el Valencia en su casa, y sobre todo porque la gente sigue sin estar con el entrenador, un entrenador que ha tenido muchos éxitos, pero como decimos, la afición valencianista es de las más críticas que hay en el fútbol español. Otro que ya pasó sus críticas porque parece que pasó la crisis que tenía Lionel Messi. Resulta que ayer volvió a marcar 3 goles, el equipo de Pep Guardiola ganaba por 0-4 ante el Victoria Pilsen, y después de la noche redonda para el Barça en Praga. Los de Guardiola en su partido 200 al frente del equipo se han clasificado para octavos en la Champions. El guardameta azulgrana Víctor Valdés superó ante el Victoria Pilsen el récord de la imbatibilidad de 824 minutos que ostentaba Miguel Reina, padre de Pepe Reina, jugador de Liverpool. Un registro que le hace entrar en la historia del Barça al lograr la racha más larga sin recibir un gol. Tras sus 3 goles en Victoria, ante el Victoria, Messi alcanzó los 202 tantos como culé y superó como goleador a los grandes leyendas del fútbol de la historia del fútbol como Maradona, Ronaldo, Bobby Charlton, George Best. Esta campaña podría batir también a Henry y a Cruyff. Muchos y muy pocos marcaron tantos goles con su misma edad y en la misma temporada, con lo cual Messi vuelve a batir récord. De récord también está el Real Madrid. El equipo merengue viajó a Francia para enfrentarse esta noche al Olympique de Lyon. El equipo francés había sido la bestia negra del equipo madridista en las últimas confrontaciones, aunque ya la temporada pasada lograron equilibrar un poquito esa balanza. No son de la partida Kaká y Arbeloa, que salieron lesionados ante la Real Sociedad. Lo mismo ocurre con Marcelo, que una inoportuna, inesperada, o podemos decir que también una lesión que no se sabe cómo ocurrió, parece ser que fue en el entrenamiento, o puede ser un castigo también de Mourinho por no estar atento en el banquillo en ese partido ante la Real Sociedad. En todo caso, el jugador brasileño no jugará coentrado en esa posición y ya rumbo a Francia para conseguir una clasificación matemática que ya la tiene en el bolsillo.
El Real Madrid viajó a la ciudad francesa de Lyon para disputar la cuarta jornada de la Liga de Campeones frente al Olympique sin Álvaro Arbeloa ni los brasileños Marcelo y Kaká, que se suman en el capítulo de bajas por lesión a Ricardo Carvalho, para un partido en el que regresan Raúl Albiol y Esteban Granero. El técnico portugués José Mourinho ha decidido no arriesgar con Arbeloa y Kaká y los ha dejado fuera de la convocatoria. Dos fuertes golpes sufridos en Anoeta ante la Real Sociedad, en el cuádriceps izquierdo y en el sóleo de la pierna derecha respectivamente, les impidieron entrenar ayer y hoy con el resto de sus compañeros. Mientras, Marcelo se lesionó en el último entrenamiento antes de viajar a Lyon. El lateral sufre una sobrecarga en el recto femoral del cuádriceps izquierdo e integra un parte médico que completa el luso Ricardo Carvalho, quien sigue de baja por lumbalgia. Tampoco disfrutará de su primera convocatoria en Nuri Sahin. Pese a que el centrocampista turco está recuperado de su última lesión de rodilla, ya es uno más y se entrena a diario con el grupo, su estreno debe seguir esperando. Son novedades en la convocatoria el regreso de Raúl Albiol, recuperado de la fractura en el pómulo que sufrió con la selección española, y Esteban Granero, que vuelve tras una fascitis plantar. Además, Mourinho, que prefirió entrenar en Valdebebas y no hacerlo en el estadio Gerland, ha citado entre los 20 expedicionarios al canterano Dani Carvajal. Y volviendo a Andalucía, se cerró el lunes pasado la última partido de la fecha, de la 11ª fecha del Campeonato Nacional de Liga en la primera división del fútbol español, en ese partido en el Sánchez Pizjuán que enfrentaba al Sevilla Fútbol Club frente al Granada Club de Fútbol. Un Sevilla, en este caso Granada hizo lo más difícil en Sevilla, ganar a domicilio a uno de los mejores equipos de la Liga BBVA y con 4 bajas relevantes. El próximo partido se presentará cuesta abajo. Juega en Los Cármenes arropado por una hinchada feliz tras el campanazo de Sánchez Pizjuán y muy probablemente recuperará a esos 4 ausentes de una tacada. 2 de ellos volverán a estar disponibles con toda seguridad, Jaime Romero y Dani Benítez, que cumplieron ante el Sevilla el partido de sanción con que fueron castigados tras su expulsión por doble amarilla frente al Barcelona. Fabri tendrá más donde elegir y tanto Romero como Benítez deberán de trabajar duro durante la semana para recuperar su sitio en el 11 titular tras la buena imagen ofrecida por Moyó y Uche en el Sánchez Pizjuán. El regreso de los castigados pueden sumar el de Carlos Martín y Hassan Gebrat, 2 jugadores que convalecen de sendas lesiones musculares y han estado en la fase final de su recuperación. Inesperado triunfo, pero importante el equipo del Granada Club de Fútbol. Y también nos vamos a Málaga. El Málaga sigue teniendo una cuenta pendiente. Ganó ante el Español, pero el equipo malacitano regresó al trabajo con las ausencias de Batista y Maresca. Los 2 primeros serán bajas para el sábado a las 8 de la tarde en el Benito Villamarín frente al Betis. El brasileño deberá esperar para reaparecer, pues lleva semanas en el dique seco y sin mejoría, mientras que el italiano sufre un edema en el gemelo de la pierna derecha. Ayer el jugador italiano se congratulaba de que al menos no fuese rotura fibrilar. Además, Apoño tiene una esguince en el tobillo derecho y estuvo en el gimnasio haciendo ejercicios de recuperación. Está por ver la evolución de esta semana, pero la atención estaba puesta en Caballero, Willy Caballero, que participó en los últimos ejercicios de la sesión con todo el grupo, pero comenzó con una carrera continua y espera poderse recuperar del golpe en la cadera sufrido. Y en el Unicaja Málaga son todas felicidades, ya que el jugador de Joel Friedland ha sido también considerado como uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa. El jugador ha sido el jugador del mes, tras una brillante actuación individual que le ha ayudado a su equipo, el Unicaja, a terminar el mes en el grupo de cabeza con un 4-1 favorable de balance. El pivo británico consigue la primera designación como MVP en su carrera tras promediar 26,3 puntos de valoración media en los 4 partidos que ha disputado, ya que en el primer choque se lo perdió a causa de una lesión. Joe Friedland no tiene rival en este arranque liguero en el apartado de valoración con un impresionante promedio. Esto es lo que hemos tenido por hoy, pero esta noche tenemos más información deportiva también de lo que vaya sucediendo a lo largo del día. Muy bien, Hugo, pues esta tarde te sigo y mañana te veo aquí otra vez. Muy bien. Y nosotros vamos ahora con el concierto que David Bisbal ofreció anoche en el Teatro Real de Madrid. El almeriense no defraudó y 10 años después de su despegue en el mundo de la música vio cumplido su sueño de cantar en esta catedral de la música. Aunque renovados, sonaron temas como Lloraré las penas de su primer disco Ave María o Al Andalus, una de sus últimas canciones. Pasaron por el escenario con un sonido distinto al original, unas versiones y un concierto que saldrá a la venta en CD y DVD.
Nos despedimos con estas imágenes. Hasta aquí la actualidad de la mañana. Si quieren ampliar estas y otras noticias, pueden acompañarnos en nuestra siguiente edición de informativos. Muchas gracias. La calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices. Nuestros ratos felices los adoro.